Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Club de los Intensos. Yo soy Laura y este es el episodio número 5. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente todos hicimos alguna vez, aunque no siempre lo reconozcamos con ese nombre: el autosabotaje, o, como me gusta pensarlo para este episodio, el arte de arruinar lo logrado. Porque sí, suena dramático, suena un poco exagerado, incluso un poco teatral, pero pensemos un segundo. ¿Cuántas veces estuvimos cerca de algo que queríamos y de pronto empezamos a actuar como si quisiéramos perderlo? Una relación que iba bien y empezamos a desconfiar de todo. Un proyecto que por fin empezaba a tomar forma y lo abandonamos justo cuando podía crecer. Una oportunidad que esperábamos desde hacía tiempo y cuando aparece nos paralizamos. Una etapa más tranquila, más estable, más sana, y de pronto sentimos la necesidad absurda de volver al caos conocido. Y ahí aparece esa pregunta incómoda: ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué una persona arruina algo que desea? ¿Por qué cuando algo empieza a salir bien aparece esa vocecita que dice: esto no va a durar, no te ilusiones, no sos tan capaz, o seguro que en cualquier momento se dan cuenta de que no sos tan bueno o tan buena, o mejor me bajo antes de fracasar? El autosabotaje no siempre se ve como una gran explosión. A veces es silencioso. A veces tiene cara de procrastinación, a veces forma de excusa, otras veces se disfraza de yo soy así, otras veces parece prudencia, pero en realidad es miedo, a veces parece independencia, pero en realidad es incapacidad de pedir ayuda, y otras veces parece perfeccionismo, pero en realidad es terror a empezar. Porque el autosabotaje no siempre dice quiero arruinar mi vida. Sería más fácil si fuera tan claro. Muchas veces dice cosas más elegantes, como por ejemplo, todavía no estoy preparado, no estoy preparada, o cuando tenga más tiempo, o cuando esté mejor, o cuando sepa más, o también dice cuando sea el momento perfecto. Y así se nos va la vida esperando una versión de nosotros mismos que nunca llega, porque la versión que necesitamos para empezar se construye justamente empezando. Lo difícil de este tema es que muchas veces el autosabotaje no aparece porque seamos personas flojas, tontas, incapaces o desagradecidas. Aparece porque algo dentro nuestro asocia el cambio con peligro. Y esto es importante. A veces no le tenemos miedo solamente al fracaso. A veces también le tenemos miedo al éxito, al logro, a que las cosas salgan bien, a que se nos abra una puerta y tengamos que atravesarla. Porque fracasar, aunque duela, a veces confirma una historia que ya conocemos. ¿Viste? No podías. ¿Viste? No era para vos. O siempre pasa lo mismo. Pero que algo salga bien nos obliga a cambiar el relato. Y cambiar el relato también da miedo. Ahí aparece una idea que me parece clave. Muchas personas no se sabotean, o muchas personas no sabotean sus logros porque no los quieran, sino porque no saben habitar esa nueva versión de sí mismas, la versión que puede, o la versión que merece, la versión que sostiene, o la versión que ya no tiene que vivir pidiendo perdón por existir. Y esto puede sonar fuerte, pero a veces estamos tan acostumbrados a sobrevivir que cuando llega la calma no sabemos qué hacer con ella. Nos resulta sospechosa, como si la tranquilidad fuera una trampa, o como si el amor sano fuera aburrido, o como si el reconocimiento fuera mentira, o si el descanso fuera culpa, y como si lograr algo fuera apenas el preludio de que algo malo va a pasar. Y entonces hacemos algo para volver a un terreno conocido, aunque ese terreno nos haga mal, aunque nos duela, aunque nos limite,
porque lo conocido tiene una fuerza enorme. Lo conocido no siempre es bueno, pero es familiar. Y el cerebro muchas veces prefiere lo familiar antes que lo bueno. El autosabotaje puede aparecer en muchas formas. Por ejemplo, en la procrastinación. Tenemos algo importante que hacer, algo que incluso queremos hacer, pero lo postergamos hasta que ya no queda tiempo, hasta que lo hacemos mal, hasta que confirmamos que no somos tan capaces. Y entonces parece que el problema fue la falta de tiempo, cuando en realidad había algo más profundo. Quizás el miedo a exponernos, el miedo a que nos evalúen, el miedo a descubrir que quizás sí podíamos hacerlo bien. También aparece en el perfeccionismo, esa idea de que si no puedo hacerlo perfecto, mejor no lo hago. Y qué trampa horrible esa, porque el perfeccionismo parece exigencia, excelencia, compromiso, pero muchas veces es una forma muy sofisticada de no avanzar. Porque mientras estoy corrigiendo eternamente, no publico. Mientras estoy planificando eternamente, no empiezo. Mientras estoy esperando el momento ideal, no me arriesgo. Y ojo, no estoy diciendo que hacer las cosas bien no importe. Importa, sí, obviamente. Pero hay una diferencia enorme entre querer hacer algo con cuidado y usar el cuidado como una excusa para no exponerse nunca. Otra forma de autosabotaje aparece en las relaciones, cuando alguien nos quiere bien y empezamos a buscar señales de abandono donde no las hay. Cuando discutimos por miedo a que nos dejen, cuando nos alejamos antes de que la otra persona pueda elegir quedarse, cuando confundimos intensidad con amor, persecución con interés, caos con pasión, y entonces una relación tranquila nos parece rara. Nos falta el sobresalto, nos falta la angustia, nos falta esa montaña rusa que en otro momento aprendimos a llamar amor. Y ahí el autosabotaje se vuelve muy triste porque no solo arruina cosas externas, también confirma heridas internas. Si yo creo que no merezco que me quieran bien, puedo empezar a actuar de forma que empujen a la otra persona lejos. Y cuando la persona se va, digo, viste, yo sabía. Pero no era destino, era un patrón. También nos autosaboteamos cuando no conocemos no reconocemos nuestros propios logros. Y esto lo estuve hablando con una amiga hace poco. Hablábamos de la importancia de perdonarse algunas cosas, pero también de reconocernos lo logrado, porque a veces somos rapidísimos para castigarnos por lo que no hicimos, por lo que hicimos mal, por lo que todavía falta, por lo que no salió como esperábamos, pero somos muy lentos, casi miserables con nosotros mismos, para decir, che, esto sí lo hice bien, esto me costó y lo logré, esto antes no podía hacerlo, o esto también cuenta. Y me parece que ahí hay algo muy importante, porque si uno no aprende a reconocerse los logros, la vida se vuelve una carrera sin llegada. Siempre falta algo, siempre hay una versión mejor, siempre hay alguien más exitoso, siempre llegamos tarde a nuestra propia expectativa. Entonces, incluso cuando logramos algo, no lo habitamos, no lo celebramos, no lo dejamos entrar. Apenas lo tachamos de la lista y pasamos a lo siguiente. Y eso también es autosabotaje. No todo autosabotaje consiste en destruir algo desde afuera. A veces consiste en impedirnos sentir alegría por lo que conseguimos, en bajarle el precio, en decir, bueno, no fue para tanto, en pensar cualquiera lo habría hecho, en mirar el logro propio como si fuera una casualidad y mirar el logro ajeno como si fuera una prueba de valor. Qué injusto podemos ser con nosotros mismos. Si un amigo o amiga nos contara todo lo que hizo, todo lo que sostuvo, todo lo que atravesó, seguramente le diríamos, estoy orgulloso de vos. Pero cuando se trata de nosotros, aparece la exigencia, la vergüenza, la sospecha. Nos cuesta tanto tratarnos con la misma ternura con la que tratamos a alguien que queremos. Y acá entra una idea de Kristin Neff,
una investigadora que trabaja el tema de la autocompasión. La autocompasión no es lástima por uno mismo, ni victimizarse, ni decir pobrecito yo. Es aprender a tratarnos con humanidad, es reconocer que equivocarse, fallar, cansarse, no poder con todo, forma parte de la experiencia humana. Neff plantea que la autocompasión implica hablarnos con la misma amabilidad con la que le hablaríamos a un buen amigo en un momento difícil. Y esto parece simple, pero para muchas personas es revolucionario, porque vivimos creyendo que si nos tratamos mal, vamos a mejorar, cuando muchas veces lo único que hacemos es hundirnos más. La investigación sobre autocompasión la asocia con mayor bienestar psicológico y mejores formas de afrontar el fracaso o la dificultad. Perdonarse algunas cosas no significa negar responsabilidades. Esto también es importante. Perdonarse no es decir no pasó nada. No es lavarse las manos. No es fingir que no herimos o que no fallamos o que no elegimos mal o que no dejamos pasar oportunidades o que no nos equivocamos. Perdonarse es dejar de usar el error como una condena perpetua. Es decir, sí, esto pasó y sí, me hago cargo y puedo reparar si corresponde. Pero no voy a convertirme para siempre en mi peor momento. Porque hay personas que viven atadas a una versión antigua de sí mismas, a algo que hicieron o que no hicieron, o a una etapa en la que no pudieron, o a una relación que arruinaron, o a una oportunidad que dejaron pasar. Y desde ahí se castigan una y otra vez, como si castigarse fuera una forma de pagar una deuda moral. Pero el castigo constante no repara, solo inmoviliza. Y a veces nos autosaboteamos porque sentimos que no merecemos estar bien hasta haber sufrido lo suficiente. Como si hubiera que ganarse el derecho a la paz. Como si la culpa fuera una prueba de bondad. Como si una persona que ya no se castiga fuera una persona irresponsable. Pero no. A veces, dejar de castigarse es justamente el acto más responsable, porque recién, cuando dejo de vivir en guerra conmigo, puedo empezar a actuar de otra manera. Freud hablaba de la compulsión a la repetición, esa tendencia a repetir experiencias, vínculos o escenas dolorosas, incluso cuando conscientemente queremos otra cosa. No hace falta ponernos técnicos, pero la idea sirve para pensar esto. Hay algo en nosotros que vuelve a lo conocido, incluso cuando lo conocido nos destruye. Repetimos formas de vincularnos, formas de abandonar, formas de elegir, de fracasar. No porque queramos sufrir, sino porque hay patrones que se instalaron muy hondo. Y después está también Erich Fromm, que en El miedo a la libertad plantea algo que a mí me parece muy conectado con este tema. La libertad también angustia. Porque ser libre no es solo hacer lo que quiero. Ser libre también significa hacerse cargo, elegir, sostener, construir una vida propia. Y eso puede dar mucho miedo. A veces es más cómodo quedarse en el lugar del no puedo que asumir la pregunta terrible ¿y si puedo? ¿Qué hago ahora? Fromm ayuda a pensar que muchas veces escapamos de aquello que decimos desear porque lo deseado también nos exige transformarnos. El autosabotaje también tiene mucho que ver con la identidad. Si durante años me pensé como alguien incapaz, alguien desordenado, alguien que no termina nada, alguien que siempre elige mal, alguien que no merece mucho, entonces cada logro amenaza esa identidad. Y aunque esa identidad me duela, al menos me resulta familiar. Por eso a veces mejorar se siente raro, porque no solo estamos cambiando hábitos, estamos cambiando la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Albert Bandura, desde la psicología, trabajó el concepto de autoeficacia, la creencia que una persona tiene sobre su capacidad para organizar y ejecutar acciones necesarias para lograr algo. Esta idea es importante porque no alcanza con tener talento o deseo. También necesitamos creer, aunque sea un poco, que podemos actuar sobre nuestra vida. La autoeficacia influye en cómo enfrentamos desafíos,
cuánto persistimos y cómo respondemos ante los tropiezos. Y acá aparece algo delicado. Si yo no creo que puedo sostener un logro, quizás lo rompa antes que sostenerlo. Si no creo que puedo ser querido o querida, quizás arruine el vínculo antes de confiar. Si no creo que puedo terminar un proyecto, quizás lo abandone antes de comprobarlo. Si no creo que puedo cambiar, quizás me aferre a mis viejas excusas, porque al menos me dan una explicación. El autosabotaje, entonces, muchas veces funciona como una defensa mala, sí, obviamente, una defensa torpe que nos lastima, pero defensa al fin. Nos protege del miedo al rechazo, del miedo al juicio, del miedo a la pérdida, del miedo a la exposición. El problema es que nos protege encerrándonos. Es como decir, para que no me duela si fracaso, mejor fracaso yo primero. O para que no me abandonen, mejor me voy antes. O para que no me critiquen, bueno, mejor no muestro nada. Y para que no descubran mis límites, mejor no intento. Y para otro ejemplo, para que no me ilusione, mejor destruyo la ilusión. Y es bastante cansador vivir así. Es cansador tener que ganarle no solo al mundo, sino también a una parte de uno mismo que está todo el tiempo tirando para atrás. Pero también creo que hay que tener cuidado con convertir el autosabotaje en otra excusa para castigarnos. Porque es muy fácil escuchar un episodio sobre el autosabotaje y decir, claro, encima de todo yo mismo me arruino la vida. Y no, la idea no es sumar otra piedra a la mochila. La idea es mirar con más claridad, entender de dónde vienen ciertos movimientos internos, poder preguntarnos sin crueldad, ¿qué estoy haciendo que me aleja de lo que quiero? Y también, ¿qué miedo hay debajo de esto? Porque a veces la pregunta no es ¿por qué soy así? Esa pregunta suele venir cargada de desprecio. A veces la pregunta más útil podría ser ¿qué está intentando proteger esta conducta? Si procrastino, ¿de qué me estoy defendiendo? Y si huyo, ¿qué estoy anticipando? Si peleo, ¿qué estoy pidiendo de una manera torpe? Y si abandono, ¿qué parte de mí cree que no va a poder sostener el camino? Y una vez que vemos eso, podemos empezar a hacer algo distinto. No de golpe ni mágicamente, ni con una frase motivacional pegada en la ladera, sino con gestos concretos. Por ejemplo, no sé, empezar a reconocer logros pequeños. Y ya sé que suena muy básico, pero no lo es. Para una persona acostumbrada a exigirse demasiado, decir esto lo hice bien, puede sentirse hasta incómodo, pero hay que practicarlo. No como soberbia ni como delirio de grandeza, sino como justicia. Reconocer un logro no es creerse superior, es dejar de borrarse. Otro gesto puede ser terminar algo aunque no esté perfecto, publicar algo aunque no sea la obra definitiva, entregar algo aunque una parte de nosotros todavía quiera corregirlo eternamente, tener una conversación incómoda sin desaparecer, o pedir ayuda antes de colapsar, o descansar sin sentir que hay que justificarlo con agotamiento extremo. Otro gesto también podría ser aprender a distinguir intuición de miedo. Porque muchas veces decimos, algo me dice que esto no va a salir bien, pero ese algo no siempre es intuición, a veces es trauma también, digámoslo así. A veces es inseguridad, a veces es una memoria vieja intentando dirigir una escena nueva. Y no se trata de ignorar todas las alertas internas, obvio que no. Se trata de preguntarnos si esto es una señal real o si es una herida hablando. También ayuda a mirar los patrones, no un episodio aislado, sino la repetición. ¿Siempre abandono cuando algo empieza a exigirme constancia? ¿Siempre me alejo cuando alguien se acerca demasiado? ¿Siempre me convenzo de que no me importa justo cuando algo empieza a importarme mucho? ¿Será que siempre empiezo proyectos con entusiasmo y los dejo cuando aparece la posibilidad de que sean reales? Porque el patrón es un mapa, incómodo, pero es un mapa. Y hay algo más. Para dejar de autosabotearnos, necesitamos tolerar la incomodidad de lo bueno.
Esto me parece fundamental, porque crecer incomoda, estar mejor incomoda, ser querido o querida de otra manera también incomoda, igual que tener oportunidades o que te vaya bien. No porque sea malo, sino porque es nuevo. Y lo nuevo necesita tiempo para volverse conocido o para volverse nuestra casa. A veces una persona no necesita destruir lo que logró, necesita aprender a quedarse ahí, a respirar ahí, a no salir corriendo, a no inventar un incendio o a no buscar un defecto fatal o a no decir esto no es para mí, apenas algo bueno aparece. Y tal vez de eso se trata, de aprender a quedarnos en los lugares que antes nos daban miedo, de aprender a recibir sin sospechar tanto, de aprender a equivocarnos sin abandonarnos, y de aprender a lograr sin pedir perdón, y de aprender a decir esto me costó, lo hice, y esto también habla de mí. Porque sí, nuestras heridas hablan de nosotros, pero nuestros logros también. Nuestra supervivencia también habla de nosotros, igual que nuestra capacidad de volver a intentar. Las veces que no supimos también hablan, pero las veces que aprendimos merecen el mismo espacio. Y quizás perdonarse sea eso, dejar de mirar nuestra vida como un expediente lleno de pruebas en contra. Quizás perdonarse sea decir, bueno, hice lo que pude con las herramientas que tenía y ahora que tengo otras herramientas puedo hacerlo distinto. No perfecto, sino distinto. Porque salir del autosabotaje no significa convertirse en una persona segura todo el tiempo. Ni tampoco significa no tener miedo o no caer nunca más en viejos patrones. Sino que, me parece a mí, significa empezar a reconocer el momento exacto en que estamos por traicionarnos. Ese instante pequeño en que todavía podemos elegir otra cosa. Cuando estamos por postergar podríamos decir, hago 10 minutos. Si estamos por desaparecer, voy a explicar lo que me pasa. Si estamos por bajarle el precio a un logro y decimos, no, esto sí cuenta. Y tal vez sea una forma muy real de amor propio. No es esa cosa vendida en redes sociales como, no sé, comprarse algo caro, ponerse una mascarilla y repetir afirmaciones frente al espejo, aunque cada quien hará lo que le sirva, obviamente. Hablo de un amor propio menos fotogénico, ¿viste? Más silencioso, más difícil. El amor propio de no abandonarse cuando aparece el miedo, de sostener lo que se construyó. El amor propio de dejar de confundir autocastigo con responsabilidad. Porque arruinar lo logrado puede volverse un hábito, pero reconocer lo logrado también. Y bueno, y me gustaría cerrar con esto. Quizás no siempre podamos evitar el miedo, pero podemos dejar de obedecerlo automáticamente. Podemos escucharlo, entenderlo, incluso agradecerle que haya intentado protegernos, pero no entregarle el volante de nuestra vida. Porque una cosa es tener miedo y otra muy distinta es dejar que el miedo decida por nosotros. Así que la pregunta para este episodio es, ¿en qué parte de tu vida sentís que te autosaboteas más? ¿En los vínculos, en los proyectos, en el trabajo, en el estudio, en el descanso o en permitirte estar bien? Bueno, los leo en comentarios porque este tema da para muchísimo y seguro todos tenemos alguna historia con esto. Si les gustó este episodio del Club de los Intensos, les pido que los compartan con alguien que necesite escucharlo. Y bueno, suscríbanse para no perderse de próximos episodios y déjame tu opinión, por favor. A veces hablar de estas cosas nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos tan solos ni tan rotos como creemos. Yo soy Laura y nos escuchamos en el próximo episodio. Chau, chau.